Hola a todos, sean bienvenidos a este video que preparamos con mucho gusto. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por mi compañero Fernando López y su servidor Diego Lozano. El día de hoy hablaremos temas muy interesantes como cómo influye la biología en la vida cotidiana, también sobre la evolución de la célula y finalmente sobre la evolución genética de nuestra especie, el cual es el caballo. Entonces vamos a comenzar con este video muy interesante y espero que sea de su agrado. Bueno, la mayoría de las personas no saben lo mucho que utilizamos a la biología en nuestro día a día. Uno de los usos más comunes y más importantes podría ser el de la alimentación, ya que gracias a la biología tenemos los conocimientos necesarios para saber de qué animales y plantas nos podemos alimentar. También la biología nos ha dado conocimientos sobre los métodos de cultivo, haciendo de estos más rápidos y eficaces para que los humanos tengan más comida. Otro uso muy importante sobre la biología es el que hay en la salud, porque cuando tenemos un simple resfriado, esta nos dio la respuesta sobre qué tenemos que hacer para curarla. También, esta como muchas otras enfermedades han sido investigadas por la biología para poder crear medicinas que contrarresten sus efectos. Continuamos con la evolución de la célula. Este proceso comenzó ya hace 4.000 millones de años. Todos los organismos celulares provienen de una primer célula. Esta primer célula tuvo un proceso de evolución y división celular. Era relativamente simple y seguramente era una célula procariota heterótrofa. Recuerden que una manera de diferenciar una célula procariota de una eucariota es porque la procariota tiene pared celular y también tiene flagelos, entonces esa puede ser una manera. Y bueno, retomando, esta célula se supone que fue precedida por agregados de ARN, ADN y proteínas envueltos por capas lipídicas. Estos agregados continuaron su evolución y dieron origen a las primeras células. El día de hoy les tenemos una entrevista muy importante sobre los caballos, que con mucho gusto Diego y yo preparamos para ustedes. Pero antes también vamos a platicarles sobre la evolución de esta especie. Los caballos han sido un animal clave en la vida de los seres humanos, no solo porque han sido utilizados en películas o en deportes como la equitación, sino que además de ser muy inteligentes, han sido de mucha ayuda para los humanos durante mucho tiempo, ya sea utilizándolos como ayuda en granjas o como medio de transporte. Al caballo se le conoce como Equus ferus caballos. Es un mamífero perisodáctilo y es herbívoro. Yendo más atrás, el caballo existe desde hace ya 55 millones de años. Al primer caballo conocido se llama Euhippus. Era un mamífero pequeño como del tamaño de un zorrillo, y este medía aproximadamente unos 30 centímetros. Y conforme pasó el tiempo, los caballos fueron cambiando hasta ser lo que conocemos hoy en día. Una de las cosas que cambió fue su tamaño y obviamente al suceder esto el peso también aumenta. Otra cosa es que ellos tenían 3 y 4 dedos, entonces se les formó un casco y esto les permite tener un mayor alcance de velocidad. Otra cosa es que su dentadura también pues se mejoró, entonces esto les permitió pues tener una mejor alimentación realmente. Y ahora les voy a decir un dato curioso. El deporte de la equitación se fundó en la ciudad italiana de Ferrara en el año 1539. O sea, ya tiene su buen tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos con nuestra entrevista que preparamos con muchísimo gusto para ustedes con la especialista Alejandra Grajeda. Así que vamos para allá. Hola, bienvenidos al reportaje del día de hoy. Y bueno, también hoy tenemos una especialista muy importante. Entonces, ¿por qué no te presentas, Alejandra? Platícanos sobre ti. Sí, claro. Mi nombre es Alejandra Grajeda. Yo soy médico veterinario y me dedico al área de quinos. Me dedico al área de medicina interna y deporte. Muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿por qué no empezamos con esta entrevista? Fer, ¿por qué no nos platicas la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál fue la evolución más importante que tuvo el caballo? Bueno, entendiendo desde el inicio, hemos pasado por varios libros, por varias investigaciones que nos dicen que había un equino muy, muy, muy pequeñito que era del tamaño de un perro o de un cordero. Se le llamaba Iracoipus, más alrededor de eso.
hace 50 millones de años más o menos, pero la más importante, creemos nosotros que estudiamos para equinos o medicina de caballos, que es una especie que ya tuvo su casco como tal, que ya formó sus extremidades, sus músculos y todo para formar el lecus reciente que nosotros conocemos, que es ya tal cual la forma del caballo, que tiene ya la altura principal que nosotros vemos en todas las razas, que son principalmente las de tamaño grande, que sería más que nada alrededor de 5 millones de años esta transformación, que vino al Lecus como lo conocemos y tal cual se hace la domesticación del caballo para nosotros como transporte. Algunos lo utilizaban como medio de comida, como medio de más que nada de trabajo, que creemos nosotros es la evolución más importante que ha tenido, porque nos ha servido bastante como uso de trabajo humano y asimismo con la convivencia con el mismo animal. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde proviene su alimentación herbívora? ¿Siempre fue así o cambió? Bueno, su alimentación herbívora, del primero que te digo que apareció, es alrededor, te digo, de los 50 millones de años, hace muchísimo tiempo. Se dice que él vivía en Norteamérica y comía puras hojas. Entonces, desde un principio ellos eran herbívoros y conforme fue cambiando el clima, la planicie y todos los cambios de, podría decirse, del área donde ellos estaban, se fue llenando de pasto, se fue llenando de flores, de otro tipo de fauna, entonces se fue adaptando a comer pasto y hierbas. Se hicieron sus dientes más grandes, que eso le permitía moler muchísimo mejor el pasto y así asimilar lo que es la dieta que tiene actual todavía. Muchas gracias. Entonces, ver la siguiente pregunta, por Bueno, la favor. siguiente pregunta es, ¿por qué pueden dormir fácilmente de pie? Porque muchos animales no suelen hacer eso. Ya, sí es curioso. De hecho, el caballo como tal, desde toda la vida siempre ha sido una presa. Entonces, a lo largo de su evolución y a lo largo de toda la supervivencia que ha tenido que pasar, este método de dormir de pie les ha proporcionado una mayor seguridad, ya que se acostumbraron a dormir de pie y a tener los oídos o el sistema de la audición súper desarrollada. Entonces, cuando ellos escuchan peligro o escuchan algún ruido extraño, están listos para salir corriendo. Esta es la principal causa de que ellos duermen de pie, porque normalmente los animales que duermen acostados, que están lastimados o que tienen alguna dificultad para estar de pie, sí llegan a ser, pues, tristemente casados. Entonces, esa es la razón principal por la que siempre duermen de pie. Ok. Muy bien, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuánto es lo máximo que un caballo puede vivir? Ok. Ujú. Mira, se conoce siempre dependiendo ya también si es un animal doméstico, que puede vivir muchísimos más años, que son alrededor de entre 25 y 30, y pudiera ser que son animales, podría decirse, de traspatio o que son salvajes, que viven menos años, obviamente por la alimentación que les dan, por la dedicación y por el trato médico que reciben. Pero un animal domesticado tal cual, como un caballo propio, llega a vivir en promedio 27 años. Ok. Y la siguiente pregunta es si hay alguna enfermedad que tengan los caballos que sea muy perjudicativa para ellos. Ya, sí hay varias. Los caballos son animales muy delicados. Todavía les falta domesticación. Entonces, hay dos principales que a nosotros como médicos nos dan muchísimos problemas en caballos. La número uno es como la conocemos, el cólico equino, que viene derivada de muchísimas razones. Hay alrededor de 70 razones principales que causan un cólico, pero en sí el signo como tal es una inflamación muy, muy fuerte del sistema gastrointestinal, principalmente el intestino, que llega a acumular tanto gas que les incomoda muchísimo, mucho. Entonces, esto es muy agudo. ¿A qué me refiero? A que puede ser un plazo demasiado corto para que esto termine con su vida.
O sea, es tanto 50% que el animal se salve y 50% que le perjudique bastante a tal grado de la muerte. Y otra, que es también de las principales, se le llama laminitis, que es un problema de patas, de sus cascos, que esta al principio no es como el cólico, pero si no se trata a tiempo, sí puede ser algo crónico que vaya de muchos años, o sea, lo pueden padecer muchísimos años y realmente les causa muchísimo dolor en las patas a tal grado de que si llega al grado 4 o 5, que son los más graves, llegan a perder el casco y es muy perjudicial para ellos y para nosotros como propietarios porque las actividades que llegaba a hacer el caballo dejan de hacerlas, o sea, les impide si eran animales de baile, de trabajo o de carreras y deporte, presentando laminitis, cero actividad. Entonces, eso sí les perjudica bastante tanto a los caballos como a los dueños. Son las dos principales que yo les pudiera comentar. Muchas gracias. Y hablando de los cascos, esta no es pregunta, pero yo había leído que hace mucho tiempo tenían 3 dedos o 4, ¿no? Y que fueron como cambiando. Sí, de hecho, el primer caballo que apareció, que te digo que era el de los más pequeñitos y de los más viejos, podría decirse, tenían alrededor de 4 o 5 dedos. Entonces, conforme fue avanzando en evolución, se fue adaptando, sus patas se hicieron más largas, lo que hizo que esos deditos se fueran recorriendo hacia arriba. Entonces, la última evolución, que es el Pliohippus, antes del Equus que conocemos actualmente, ya presentaba como tal un casco con los residuos de los deditos arriba en la parte de su caña, le podríamos llamar esa parte. Tienen todavía los residuos, que son los deditos que le quedaron. Y el Equus como tal, los tienen ya rudimentarios, como le llamamos nosotros, que están en el hueso, pero ya no tienen función. Sí cambiaron bastante y ahorita se le conoce como casco, que es un solo dedo. Ok, muchas gracias. Y bueno, la última la pregunta, perdón, es, ¿los caballos comparten su genética con otro animal? Bueno, comparten su genética. Sí comparten. Podríamos conocer, por ejemplo, que pueden compartir su genética con las cebras y con los burros, pero más cercanos todavía hay dos animales híbridos que se les llaman mulas y burdéganos. Son muy similares, pero son la cruza entre un burro y una yegua o entre un caballo y una burra. Son ligeramente diferentes, pero esos dos comparten todavía más la genética del caballo como tal que las cebras y los asnos. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, pues llegamos al final del breve reportaje. La verdad es que, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues la verdad, sí se ve que súper preparada mi amiga Alejandra. No, muchísimas gracias. Pues me da gusto que les llame la atención a mí. Es un área que a mí me encanta. Pues me la he pasado varios años estudiando aquí y pues ahora sí que si ustedes quieren conocimiento y yo se los puedo dar, estoy aquí súper puesta. Bueno, pues Uh-huh. muchísimas gracias, Ale, Uh-huh. por haber asistido también, ¿verdad? No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, llegamos al final de este reportaje. Espero que les haya gustado el video y también espero que nos podamos ver pronto nuevamente. Hasta la próxima.